Y a esta hora, mis queridos amigos, un micro para la reflexión. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos, vamos a ver qué está diciendo la gente en la red social Twitter. La peor escasez que padecemos los venezolanos es lo de cerebros, la de cerebros en el gobierno. Esto lo dice Fello. El Chuno dice, venezolanos de este momento declaremos no tener pan, sino mercenarios comunistas a la orden de Cuba, paro indefinido. Sin electricidad, Maracaibo Norte. Hay fuentes de Corpolet que señalan que esto va a ser peor. Vaya, peor no es cosa fácil. Elizabeth Castillo dice, Fernández, no hay que ir tan lejos para ver que todo se mueve por intereses, basta ver la MUT gobierno y nosotros esperando la salvación, dan penas. Alexander me dice, ¿te imaginas si la URSS y la Guerra Fría existieran cuando gobernó el comandante galáctico? Hasta misiles apuntando a Estados Unidos. Le agradezco mucho a Nora Schaffernot que nos da recomendaciones para mejorar el tema del Skype y la llamada telefónica. Esta otra que no voy a leer. Mis queridos amigos, les agradezco un poco el manejo adecuado del mensaje, del mensaje y del lenguaje, si ustedes desean que su tweet sea leído, porque por ética personal, aunque acá estamos hablando con plena libertad, sin ningún tipo de, digamos, de mordaza o de control, la mordaza y el control lo ponen los límites de la ética y eso no los vamos a pasar, no lo vamos a permitir que se soslaye una ética que es el manejo del lenguaje adecuado y el comportamiento adecuado frente al canal de televisión ante una audiencia que merece absoluto respeto. Continuamos, mis queridos amigos, con el economista Luis Vega. En líneas generales, yo te decía fuera del aire que el gobierno cubano siguió esa ruta que está siguiendo Maduro. Llegaron a niveles terribles cuando el periodo especial y el régimen no cayó y está absolutamente fuerte y consolidado. Sí, yo siempre establezco algunas diferencias no solo entre el régimen cubano y el régimen venezolano, sino entre la sociedad cubana y la sociedad venezolana. Yo creo que digamos, la conformación, el sustrato ideológico del gobierno cubano era mucho mayor, mucho más denso y mucho más homogéneo que el sustrato ideológico del gobierno venezolano. Yo creo que en el gobierno venezolano hay una mezcolanza de gente de diferentes ideologías y algunos sin ideología, no así en el gobierno cubano. En segundo lugar, la sociedad cubana, desde un principio, desde el inicio de la revolución, prácticamente se acostumbró a la represión. Es decir, no solo que se acostumbró, sino que en muchos casos la aplaudió. Tenemos que recordar que en los escenarios donde el pueblo aplaudía fusilamiento. Y creo que rápidamente se acostumbró y eso le permitió al gobierno cubano organizar un sistema represivo mucho más fuerte y mucho más cerrado. En la sociedad venezolana no creo que sea así. Yo creo que pese a todo lo que se ha visto en Venezuela, no es comparable en nada con lo que pasó con la represión de los 10 primeros años de la Revolución Cubana. Y en tercer lugar, económicamente hablando, a los cubanos no les quedó más remedio, o sea, ellos llegaron a eso por la fuerza de los hechos. Yo estoy absolutamente seguro y coincido contigo una vez que tú dices que hay una intencionalidad del gobierno de tratar
de controlar a la gente a través del estómago. Eso es posible, pero es que el gobierno cubano no le quedó más remedio porque no, se quedaron sin nada. Se quedaron sin nada y cuando sale la Unión Soviética y salen de la cobija de la Unión Soviética, no pudieron hacer más nada. Acuérdate que es Cuba, una isla sin recursos, o sea, salvo el azúcar, ahí no había más nada, dependió durante años del gobierno soviético y como depende ahora del gobierno de Venezuela. No hay recursos de ningún tipo, de ninguna naturaleza. El sector privado se fue a Cuba en el primer año. O sea, ellos quebraron su propia economía. Ellos quebraron su propia economía, no les quedó es que no tenían nada. Porque no hay que olvidar que son países, no solo Cuba, sino muchos de nuestros países, son países que no tienen viabilidad económica, Juan Carlos, por sí solos. Son países que no producen, que no tienen ninguna capacidad de producción. Son países que no tienen recursos de ninguna naturaleza. Ahora, Venezuela, excepto por el petróleo, Ajá. está en la misma condición, excepto por el petróleo. Pues claro, pero tienes un producto que todavía lo mantiene. Pero durante muchos años se dio un proceso de industrialización en Venezuela. Unos pudimos estar de acuerdo o no con el proceso de sustitución de importaciones que se operó en los años 60, que fue un modelo que evidentemente nos llevó a una dependencia tecnológica muy fuerte. Pero no hay duda de que había un sustrato industrial importante, de que había un aparato industrial más o menos importante. Y entonces, pero en los demás países no, en Cuba no existió nunca eso. En Cuba no existió ningún tipo de industrialización. Cuba vivió del azúcar y del turismo. En Venezuela no, en Venezuela llegó un momento que se exportaban muchas cosas. Claro. Había planes de desarrollo impresionantes. Mira, el plan de la electrificación del teníamos abastecimiento propio interno en rubros, por ejemplo, como el café, como que el lo café, importábamos, como el arroz, como el arroz, que éramos que exportadores. éramos exportadoras netos de arroz. Teníamos, por ejemplo, los proyectos de electrificación del Caroní nos iban a permitir darle energía hidroeléctrica al Río Bravo hacia abajo con los 3 proyectos de ríos arriba, con Aripichí, con Tayucay, con Necuima, las 3 represas, que Necuima iba a ser la represa más grande del mundo, chicos. Y todo eso se vino abajo. Es decir, Venezuela era un país no solo con recursos, sino que, mira, con todas las críticas y con todas las observaciones que podamos haberle hecho a los 40 años de democracia, avanzó el proyecto, los proyectos. Muy bien, pero ¿qué tanto de eso pudiera ser rescatable? Por ejemplo, en la intencionalidad que pudiera tener Nicolás Maduro, que si yo fuese Maduro, en su visión hegemónica del Estado, yo tomaría el camino chino. El camino chavo, hago una apertura económica en Venezuela importante, Claro. sigo el control de la dictadura en lo político, pero abro las puertas y el país tiene potencialidad. Ahí es donde hay 2 elementos que pesan. A ver. El primero, la absoluta incapacidad. Sí, no hay capacidad. O sea, ¿tú crees que Maduro no toma decisiones por incapaz? Ni Maduro ni los que están abajo. Me cuenta de algo. ¿Por qué los portales de internet de los organismos gubernamentales son tan buenos? Son muy buenos. Yo tengo años dedicados a la computación. Okay. Y no soy un diseñador de páginas web, pero sé lo que se hace, sé cómo se hacen. Mira, son portales de primera. ¿Sabes por qué? A ver. Porque lo pagan. Porque ese talento tú lo puedes pagar. Lo que no puedes pagar es el talento de diseñar un plan económico, de diseñar un país, porque son los que están mandando. Es decir, ellos no tienen, ellos no pueden, ellos no logran diseñar un plan de país, un modelo de país. ¿Por qué no logran diseñar un modelo de país cuando tienen la posibilidad? Y no estoy hablando, insisto, de democracia. No. Estoy hablando de bajo el régimen autoritario de Maduro. Bajo el régimen que sea. Ajá. Yo te lo decía el otro día. No importa bajo qué régimen trabajemos, pero es que no tienen la capacidad para hacerlo. Porque por otro lado, no se te olvide que hay una lucha intestina, querramos o no, hay una lucha intestina por el poder que es muy fuerte. Cualquier éxito de uno en un área conlleva posiblemente el éxito político. Y entonces las luchas intestinas no permiten que muchas iniciativas se lleven adelante. Pero entonces el futuro es cada vez mejor, porque cuando tú me estás hablando de luchas intestinas, Luis Vega, yo estoy viendo a un grupo de hienas mordiendo el cadáver de un animal. De un animal, exactamente. Destrozándolo, pero sin ningún interés en que la situación cambie o mejore. No hay ningún interés. No hay ningún interés y no hay la capacidad para hacerlo. Yo he tenido
tuve muy poco contacto a nivel profesional con el gobierno, primero por razones ideológicas, o sea, por escrúpulos, o sea, me costaba mucho tratar de hacer algo, pero sí hubo 2 o 3 cosas que traté de hacer para ver si se mejoraban algunas cosas. Y te puedo decir que no entendieron. Es que no entendían. O sea, las cosas que se planteaban desde el punto de vista técnico, económico, los funcionarios de alta jerarquía no lo entendían. O sea, yo conocí funcionarios manejando carteras de finanzas de organismos públicos que apenas sabían leer y escribir. Bueno, pero entonces yo no sé si ya estamos listos para ir a identificar, creo que ya podemos identificar la estación al retorno, me vas a decir dónde está la salida. Porque Hernán Escarrá, que hoy es alto pana del régimen, creo que va a ser miembro del Tribunal Supremo de Justicia, correcto, en algún momento dijo que el gobierno era una asnocracia. Sí. La democracia, el gobierno de los asnos. Sí. Pero el país hasta dónde resiste que le sigan cortando a pedazos lo poco que queda de Venezuela. Sí. Vamos a identificar y solo en un momento, mis queridos amigos, regresamos con todos ustedes. Continuamos, mis queridos amigos, vamos rápidamente con un micro para la reflexión. Nada ha cambiado. El cuerpo es doloroso. Tiene que comer y respirar y dormir. Tiene una piel delgada y justo debajo de ella sangre. Tiene una considerable cantidad de dientes y de uñas. Sus huesos son frágiles, sus articulaciones moldeables. En las torturas se tiene en cuenta todo eso. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Por cierto, amigos míos, estaba observando ese micro que acabamos de ver y qué corta memoria tenemos los venezolanos. Hace apenas 3 meses en Venezuela se estaba torturando a los ciudadanos. Todavía hay 121 jóvenes presos. Está Leopoldo López en la cárcel. Y la política, en todo caso, la política es un acto de normalidad que ciertamente a uno le causa estupor. A mí me causa estupor que un país que ha vivido todo esto regresara a la normalidad y al fútbol. Y al fútbol de un modo que uno dice, ¿de qué estamos hechos los venezolanos? Eso a mí en lo personal me preocupa. Que nos quitamos un sombrero y nos ponemos otro con una rapidez tremenda. O sea, es un país que perdió su capacidad de asombro. Yo no sé si me permite, Luis, que toque este tema, pero ciertamente yo me asombro. Hace 2 meses había una guerra en las calles de Venezuela y habían jóvenes torturados y muertos, y hoy estamos todos viendo a ver si México empató con Brasil y celebrando el empate mexicano. No se te olvide, Juan Carlos, que uno de los días de mayor venta del Hotel Caracas Hilton eran los días. ¿Eran los días de marcha? Claro. ¿Por qué? Pues salíamos de las marchas y nos íbamos todos a beber para el Caracas Hilton. No se te olvide eso. Así somos los venezolanos. Así somos los venezolanos. Pero es que no sé si somos los venezolanos así o el mundo es así. ¿Quién habla ahorita del avión de Malasia? Otra cosa más preocupante, que desaparezca un avión como por arte de magia y que a los 2, 3, 4 meses nadie hable de eso. Bueno, fíjate, por ejemplo, los asesinatos que están ocurriendo en Irak en este momento. En este momento. Le preocupa a algunos gobiernos que están tratando de intervenir, pero noticia en el mundo no es. No Tú es abres noticia. las páginas de los periódicos No. y las primeras 4 noticias es que el equipo A le ganó al B y el B le ganó al C. Ahora, ¿qué perdimos? ¿Qué estamos perdiendo los humanos? ¿O nos escapamos? ¿O este es un modo de proteger la sensibilidad escapándonos de la realidad? Yo creo que esa es la esencia del ser humano. Yo creo que la esencia del ser humano es tratar de ser feliz y de olvidarse de las desgracias a costilla de lo que sea.
Entonces, ¿para qué voy a pensar en un avión de Malasia que para mí, por ejemplo, resulta dantesco? O sea, si la teoría del secuestro es cierta, ¿qué van a hacer con ese avión? ¿Cuándo iba a aparecer ese avión? ¿Cómo va a aparecer ese avión? ¿Con qué va a aparecer ese avión? Suponiendo que efectivamente... Las 200 niñas en Nigeria, los los 42 muertos en Venezuela y los 62 torturados y los 120 muchachos presos. Todo eso pasa. Sin embargo, te tengo que decir lo siguiente. Ayer o antier hablamos con alguien vinculado con estos movimientos y había protestas había 22 focos de protestas antier, ¿no? O sea, había el juego, pero también había 22 focos de protesta de todas maneras. Es decir, no creo que las cosas en Venezuela hayan mermado 100%, por supuesto que han mermado, pero sigue habiendo focos importantes, sigue habiendo resistencia. Creo que María Corina está haciendo, independientemente de que uno esté de acuerdo con algunos planteamientos de ella o no, pero yo creo que está haciendo un papelazo María Corina está dando una lucha importante, fue a la fiscalía a riesgo de que la dejaran, 7 horas declarando, así. O sea, con María Corina y con Leopoldo, tú tocaste ese tema y luego protestas que nos vamos para el tema político, Sí, porque la vez pasada protestaste, pero vamos para allá. Ajá. Yo creo que ha regresado una palabra que estaba ausente en el escenario político y social venezolano, que es la palabra dignidad. Sí. ¿Por qué razón en el discurso de los líderes políticos más encumbrados nuestros no existe, digamos, el discurso enaltecedor, el discurso inspirador, el discurso que hable de la dignidad de la gente, del derecho que tiene el pueblo a ser digno, a llevar una vida digna, no regalada, pero digna? ¿Por qué eso escasea tanto en el discurso nuestro? No lo sé, yo no sé qué pasó con este liderazgo que se quedó atrás, se hizo a un lado, porque a veces, es que no, fíjate que no es que se quedó atrás, quizás tú usando se hizo como a un lado. Yo creo que han sido incapaces de comprender el momento. Yo tengo un tío que todavía está vivo, gracias a Dios, que él compara el gobierno de chavista en aquel momento con un juego de béisbol y él decía, mira, el equipo de Chávez compró los árbitros, puso las reglas, se puede usar la pelota de saliva. Cuando dicen que el jugador se va a robar la base es porque efectivamente agarra la base y se la roba. Y nosotros, los que jugamos béisbol bajo ciertas reglas, no sabemos jugar el béisbol bajo las reglas de él. No logramos entender eso. Y al no entenderlo, perdemos todos los juegos. Ahora, pero en la dictadura 52-58, el señor dictador jugaba con sus propias reglas y había una oposición fuerte, claro, gallarda, que supo interpretar de algún modo, en cierta medida, que el país hasta que logró morder donde había que morder. Sí, pero es que este liderazgo nuestro ni siquiera supo interpretar, no solo desde el 98, desde el 99 cuando Chávez sube al poder, sino antes. O sea, todo el mundo subestimó a Chávez. Ese liderazgo nuestro subestimó a Chávez. O sea, no hubo, porque nunca interpretaron qué era lo que la gente estaba buscando. O sea, me estás diciendo, a ver, si yo logro ser más atrevido que tú. Este liderazgo nuestro es el liderazgo del Caracas Hilton y del Tamanaco, los desayunos en el Tamanaco. Los desayunos en el Tamanaco. Es un liderazgo que se acostumbró a vivir de la teta del Estado también y al negociado y a cierta normalidad. Se acostumbró a la política fácil, a la política sin retos, a la política sin retos, sin desafíos, sin imaginación. Es decir, la alternancia creó eso, pues creó una conformidad de esa clase con eso. Pues fíjate que quizás la segunda victoria de Caldera quizás fue uno de las llamadas de alerta, ¿no? Fue un momento importante. Claro, y fue una llamada de alerta y nadie lo interpretó. Yo me acuerdo que cuando ganó Caldera dije, aquí está pasando algo, porque no ganó Copey ni ganó Acción Democrática. Claro, ganó el chiripero. Ganó el chiripero. Fíjate como acaba de ganar Juan Manuel Santos en Colombia. No, bueno, creo que hay diferencia. ¿Tú crees que hay diferencia? Pero volvamos al tema del chiripero. Ganó el chiripero en ese momento. Justamente. ¿Quién ganó? La diáspora, la diáspora de la política, el descontento. El descontento, sí, votaron por Caldera, pese a que había sido presidente, pese a que, yo no puedo jugar si se hizo un mal gobierno, no, yo creo que el de Caldera fue un gobierno normalito, entre comillas.
Claro, frente a lo que vemos, frente a lo cualquier que vemos, cosa cualquier sí cosa resulta normal. normal. Pero frente a eso, pero aún así, la diáspora votó por Caldera. Y eso nadie lo interpretó, ni Acción Democrática ni COPEI lo interpretaron, como una señal importante de que algo estaba cambiando en el país. Y yo creo que algo, la victoria de Caldera fue una señal de que algo estaba cambiando. Ahora, esta gente nos ha llevado a un modelo controlador, represivo, de cero autonomía de los poderes, quiere decir cero democracia, porque Claro. la autonomía de poderes y la alternancia es la regla básica de la democracia, si no, no hay democracia. Mucho menos hay república, hay un Estado autoritario que se barniza bajo los mecanismos institucionales, pero en los cuales los mecanismos institucionales realmente no funcionan. Entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, el viernes entrevisté a Diego Arria, y debo decirte que Diego es un hombre honesto intelectualmente y me dijo lo que pensaba, no me dejó feliz porque la sensación que me dio era que por lo menos en el corto plazo las salidas no están visibles. Bueno, yo coincido con Diego Arria, no sé cuáles son sus argumentos, pero yo coincido que nos falta mucho todavía. Salvo que haya alguna sorpresa, yo creo que todavía nos falta mucho para salir de esto. Es importante que tener claro lo siguiente. Desde el punto de vista económico, el gobierno no está entrampado. Eso es mentira. El gobierno todavía le quedan muchos recursos. ¿Todavía tiene juego el gobierno venezolano? Pero por supuesto, Juan Carlos, a un petróleo a $98, no importa lo que le regala China, lo que le da China, lo que le da Cuba. Suponte tú que al final el gobierno tiene un manejo de 1.200.000 barriles. A $98 es un ingreso fiscal gigantesco, que si lo saben dirigir hacia las clases con las misiones, las clases menos favorecidas, sigue siendo un pilar importante para el gobierno. Permíteme, vamos a identificar el segmento, regresamos contigo Luis, y hablemos de la capacidad de juego que tiene el gobierno venezolano, porque generalmente uno escucha a los analistas políticos y a los analistas económicos decir que el colapso está a la vuelta de la esquina, que esto está casi que a punto de caramelo, y tú me estás diciendo que aquí lo que puede haber es un inmenso juego si el gobierno decide algunas medidas, algunas políticas de carácter económico. Vamos a identificar, amigos míos, ya regresamos con el economista Luis Vega. Y a esta hora, mis queridos amigos, micros para la reflexión. Vamos a verlo. El respeto se manifiesta cuando nos respetamos a nosotros mismos como seres humanos y respetamos a los demás y a las cosas que nos rodean. Muchas manifestaciones de respeto están influidas por la cultura y la sociedad en la que vivimos. El respeto es básico para construir relaciones sociales y se fundamenta en otras actitudes como la capacidad de aceptar la realidad, tanto las posibilidades como los límites. La veracidad, palabras, obras y gestos dignos de ganarse la confianza de los demás. La paciencia, en la medida en que respetamos a los demás con quienes nos relacionamos. La justicia, que capta a los demás desde su punto de vista. La ausencia de prejuicios al mirar a los otros. La cortesía, que nos lleva a huir de lo que desagrada a los demás. El silencio y la acogida, creando una situación adecuada para escuchar a quienes nos rodean. Somos respetuosos cuando reconocemos que todos somos diferentes y debemos ser tratados de modo distinto. Conocemos a cada uno como es, sin clasificaciones previas. Nos comportamos evitando disgustar a los demás o tratándoles con poco cuidado. Eliminamos la crítica innecesaria a los demás. Fomentamos las actuaciones positivas a favor de los demás. Y finalmente, buscamos lo positivo en quienes nos rodean. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos, dice Guarimba, y por el mismo camino están los venezolanos. Susana Rincón, para poder dar un discurso donde se enaltezca la dignidad, tienes que ser digno. Por ello, solo pocos como María Corina Machado
lo pueden hacer. Nora nos dice, yo también me asombro de la indolencia de los venezolanos, no de los estudiantes, pero de la sociedad civil que está tan tranquila. Vinicio Huerta nos dice, me siento sin esperanza cuando un tonto útil discrepa y defiende solo de forma este desastre. Nos envían imágenes por el camino de Chávez, nos envían muchas imágenes. Mientras nuestros productores viven en la pobreza, el gobierno regala dólares para cultivar arroz en África. Esto lo dice Jamie Alexander Álvarez. Supón que cae el comunismo en Cuba mañana como la URSS. ¿De qué vivirán si cualquier infraestructura industrial no existe? Bueno, yo he visitado y he trabajado durante años en Aruba, Curazao y San Martín. Claro, son pequeñas islas con 150.000 habitantes. Curazao, Aruba no tiene más de 40.000 habitantes, pero esa gente logra vivir y tener un buen estándar de vida y no son países industrializados. Explotan lo que tienen, que es la capacidad de hacer turismo, y lo explotan a fondo y sus zonas libres. O sea, yo creo que los países siempre tienen jugadas y juegos para hacer. ¿Y el gobierno de Maduro, me dices tú, que tiene jugada todavía? Para tener una capacidad de maniobra. Y lo único donde lo que ellos no logran o no van a poder, digamos, solventar es el problema de la inflación. El problema de la inflación. Sí, claro. Ese es lo único, esa quizás sea la piedra angular del descontento y de la caída de la popularidad del gobierno cada vez más, no tan acelerada como quisiéramos, pero sí sostenida. Y es que la inflación no la van a poder controlar. Porque su capacidad para tomar medidas va a contrapelo de las medidas que pudieran resolver el problema inflacionario en Venezuela. Por supuesto, porque acuérdate que el problema inflacionario deriva fundamentalmente de la incapacidad de producción que tenemos, de la falta absoluta de producción y una dependencia absoluta de la renta petrolera. De la renta petrolera y del sector externo. Y con un dólar cada vez más presionado hacia el alza. Es otra cosa que no debemos olvidar, Juan Carlos. Nosotros estamos sacando dólares desde los años 70. Los de venezolanos, Venezuela. Sí, claro, pues un país que nos da confianza. Claro. O sea, ahora, una medida audaz, dolarizar la economía. Claro, yo no veo eso tomado por los comunistas que gobiernan hoy Venezuela, por lo menos por el sector radical procubano. Pero una medida que dolarice la economía no resuelve de golpe el problema inflacionario. No. ¿No? No. A ver. No, para dolarizar la economía hace falta guardar ciertos equilibrios macroeconómicos importantes. Necesitamos tener una balanza de pago muy superavitaria en las cuentas de capital, que no las tenemos. Necesitamos tener una capacidad, necesitamos tener un nivel de reservas importante, que no los tenemos tampoco. Y tal como está la situación en este momento, no creo que resuelva el problema dolarizarlo. No creo. Quizás lo que pudiera resolver el problema, bueno, aparte de resolver el problema, no, o sea, el problema como se está manejando no se va a resolver. No se va a resolver. No, ahora, ni siquiera con esa propuesta que hizo el ministro en Londres el fin de semana de aumentar la capacidad de exportación hacia los Estados Unidos, recuperar los mercados que se habían perdido. ¿Tú crees que con el avance que tiene Estados Unidos en la producción petrolera, Venezuela tiene espacios todavía? ¿A quién puede hacer retroceder Venezuela en esos espacios que ha perdido en su venta? He oído hablar a los expertos petroleros diciendo que Estados Unidos puede autoabastecerse de petróleo muy pronto. Claro, el petróleo de esquisto ha sido un verdadero fenómeno en este país. Exacto. O sea, esa tecnología ha sido un verdadero fenómeno. Ha sido un fenómeno, y que probablemente eso va a conllevar a que Estados Unidos dependa cada vez menos del petróleo de Venezuela. Pero no importa, tú puedes poner la producción de petróleo de PDVSA en 3 millones de barriles y el problema va a seguir siendo el mismo. El problema va a seguir siendo el mismo. Sí, va a ser más plata para despilfarrar, más plata para robar, porque ese es el otro elemento importante. La corrupción. ¿Cuánto se roba? Es inmensa. O sea, es una cosa nunca vista. Está a niveles de países africanos, quizás peor. En algún momento alguien me dijo que de cada 10 bolívares el presupuesto, de cada 10 bolívares, 7 se van en corrupción, que es una cosa brutal. Eso me lo dijo a mí, no voy a decir el nombre, un exdirector de presupuesto del gobierno. Del gobierno. Sí. Sí, me dijo 6.
6. 6. Que de cada 10 bolívares, 6 se van por los caminos verdes. Eso, pero Un exdirector de el presupuesto. país que tenemos en este momento es inviable. Absolutamente. Ajá, pero ¿cuánto puede esto continuar sin que pase nada? Bueno, eso es muy difícil. ¿De qué decirlo. depende? ¿Del carácter de los venezolanos? Depende de nosotros, sí. Depende de nosotros. Depende de una sociedad que en algún momento despierte y se disponga a luchar pacíficamente, pero a luchar. Juan Carlos, tú estabas cuando el paro, o sea, con un verdadero paro, Chávez no hubiera aguantado. Pero es que no hubo paro. Yo vivía en Caracas, pero yo me tenía que ir por cuestiones de trabajo a Puerto La Cruz. Y yo llegaba a Puerto La Cruz y la gente preguntaba que cuál era el paro. No se sentía en Puerto Rico. O sea, no había una verdadera voluntad de sacrificio de los sectores que tenían que impulsar. Sacrificamos los caraqueños pagando gasolina en aquel momento a 1.500 bolívares cuando en Puerto La Cruz estaba 100. Y nosotros teníamos que comprar gasolina revendida a 1.500 bolívares el litro. Y en Puerto La Cruz se conseguía 100, nos la traían de Puerto La Cruz y había que pagarla. O sea que ese sector de venezolanos, cuando tú estás hablando, y a mí se me viene un término que no es agradable, y es un término un tanto suez, viva la pepa, que individualista, que me interesa es mi negocio, y mientras el mío funcione, ¿qué me importa a mí que lo demás se vaya por la cañería? Yo les reclamé, me acuerdo, a unos amigos que tenían un casino en Puerto La Cruz, que por qué abrían si estábamos en paro. Y dice, mira Luis, abrimos porque la gente nos lo pidió. De hecho, tenemos un cuarto aquí para que cuando terminen las marchas, la gente guarde aquí los pitos, las gorras y todo, y después vienen a jugar. Vaya, eso es desesperante. Eso es desesperante, Juan Carlos. Si esa sociedad no cambia, esto puede durar ¿cuánto tiempo? Mira, no se sabe. No se sabe porque la capacidad de maniobra del gobierno es muy grande. Y a todos los niveles tenemos ese comportamiento extraño. Capriles, Ramos Ayud, Ramón Guillermo Aveledo, el secretario general de COPEI, la gente del MAS entregaron los bártulos, se convirtieron en una oposición, en un liderazgo cómodo, en un liderazgo burocratizado. Son los políticos que necesita Venezuela en esta época de conflicto tan complejo. Mira, no me atrevo a decir si son los que se necesitan o no, yo creo que no interpretan la situación. Tan sencillo como eso, yo no soy político, entonces yo no puedo dar una receta política de algo que yo desconozco, yo no tengo esa vivencia política, pero creo que ellos no logran interpretar qué es lo que está pasando, ni logran indicar cuál es el camino. Fíjate, esos muchachos, todos esos estudiantes, ¿quién los guiaba? ¿Qué necesitamos? 30 segundos. ¿Qué necesitamos para que este país despierte? Oye, necesitamos conciencia y un liderazgo claro. Conciencia y liderazgo claro. Sí, un liderazgo que entienda la situación y que lo que tú dijiste hace poco, que haya un discurso de dignidad, que haya un discurso que nos despierte, que despierte el orgullo de nosotros para saber si salimos de este atolladero. Luis, un placer haberte tenido acá. Gracias a ti, vale.